La llegada del año era 2072, y la Tierra había cambiado drásticamente. La crisis climática y las guerras por los recursos habían reconfigurado el panorama geopolítico, pero la humanidad había emergido más fuerte y más unida, el descubrimiento de la energía de fusión y los avances significativos en la tecnología espacial habían marcado el comienzo de una nueva era de prosperidad y exploración, la Dococora. Samira Khan estaba de pie en la plataforma de observación del Centro de Comando Lunar, sus ojos oscuros fijos en la canica azul de la Tierra colgando en 1900. El vacío como la cabeza de la Iniciativa de Defensa Espacial Unificada de la Tierra, USD. Ella llevaba el peso de la seguridad de la humanidad sobre sus hombros. Poco sabía que ese peso estaba a punto de volverse mucho más pesado. KH, una voz crujió a través de su herpes. Era su asistente David. Chen, estamos captando lecturas anómalas en el borde del sistema solar. Tal vez quieras ver esto. El corazón de Samira se aceleró mientras se dirigía al centro de comando. La habitación era una colmena de pantallas de actividad, parpadeando con flujos de datos y proyecciones 3D del informe del sistema solar. Ordenó. Su voz se calmó. A pesar de la tensión los dedos de David volaron. Sobre su interfaz holográfica, hemos detectado una firma de energía masiva que ingresa al sistema solar. No se parece a nada que hayamos visto antes. Definitivamente no es natural y está mucho más allá de nuestra tecnología actual. Samira se inclinó al estudiar las lecturas. Primer contacto. Ella susurró una mezcla de emoción y pavor. En su voz alertó a todos los gobiernos de la Tierra e inició los protocolos del primer contacto. Las siguientes horas fueron un borrón de actividad a medida que el objeto desconocido se acercaba. Más detalles se aclararon. No era una sola nave, sino una flota. Docenas de naves enormes, cada una más grande que las ciudades más grandes de la Tierra. Los gobiernos de la Tierra estaban en caos. Algunos llamaron a una acción militar inmediata, otros a intentar una comunicación pacífica. Samira luchó por mantener la cabeza fría, coordinando la respuesta de la Tierra desde el Centro de Comando Lunar. Estamos recibiendo una transmisión. David anunció que su voz estaba tensa por la tensión. La pantalla principal parpadeó y cobró vida, revelando un ser que era innegablemente alienígena. Su forma era vagamente humanoide, pero con piel escamosa iridiscente y múltiples pares de ojos, dispuestos alrededor de una cabeza de Boldis. La gente de la Tierra estaba en la voz de los extraterrestres retumbó traducida. Por Advanced, somos el imperio de Sarth. Tu mundo ahora cae dentro de nuestro dominio. Entrega tus recursos y acepta tu lugar como un protectorado de nuestro imperio o enfréntate a la aniquilación. La sangre de Samra se heló. Este era el peor miedo de la humanidad hecho realidad. Primer contacto hostil con una especie tecnológicamente superior. Necesitamos más tiempo, dijo Samira con la mente acelerada. Solicito un retraso para deliberar. Los múltiples ojos alienígenas parpadearon en lo que podría haber sido diversión. Tienes una rotación planetaria para decidir. Elige. Sabiamente la transmisión se cortó dejando el centro de comando en silencio aturdido. Opciones, exigió Samura mirando alrededor. A su equipo nuestras armas más avanzadas ni siquiera rayarían sus naves. Los militares le informaron sombríamente, estamos superados en armamento y en inferioridad numérica. Samira se negó a aceptar la derrota. Sigue trabajando. Hemos superado probabilidades imposibles antes de que lo hagamos. De nuevo, a medida que se acercaba la fecha límite, las defensas de la Tierra estaban en alerta máxima. Cada satélite, cada arma, cada nave, estaba lista para lo que parecía una batalla sin esperanza. Samira se había reubicado al búnker subterráneo de la USD en las montañas rocosas, coordinando con los líderes mundiales para lo que podría ser la última batalla de la humanidad. La flota Sarth entró en la órbita de la Tierra precisamente cuando dijeron que lo harían. Las enormes naves se borraron. Las estrellas proyectaron sombras siniestras sobre el planeta de abajo. Se encendieron las armas. David informó que su voz temblaba. Samira cerró los ojos en silencio, disculpándose con los miles de millones de almas que no había podido proteger. Lanzar todo lo que tenemos. Si vamos a caer luchando. Las defensas de la Tierra cobraron vida. Los misiles se dispararon hacia el cielo.
armas de energía disparadas desde bases ocultas, y la pequeña flota de cazas espaciales experimentales de la humanidad se enfrentó al arma alienígena, pero algo inesperado sucedió cuando las armas de la Tierra se acercaron a las naves SARF. Simplemente desaparecieron, no explotaron, no se desviaron, sino que desaparecieron como si nunca hubieran existido. ¿Qué demonios? Samira se inclinó hacia adelante mirando las pantallas con incredulidad. Los Sarth parecían igualmente confundidos. Sus armas se apagaron y por un momento todo quedó en silencio. Luego comenzó. Una por una, las naves alienígenas comenzaron a parpadear como hologramas defectuosos. Samira observó con asombro cómo las enormes naves se volvían translúcidas y luego transparentes, antes de desaparecer por completo. En cuestión de minutos, toda la flota Sarth había desaparecido. Sin dejar rastro, sin escombros, sin lecturas de energía, nada que indicara que alguna vez habían estado allí. El búnker estalló en vítores, pero Samur permaneció. ¿Qué acaba de pasar?, se susurró a sí misma y, lo que es más importante, ¿qué significa para la Tierra? Mientras estallaban las celebraciones en todo el mundo, Samira Khan sabía que su trabajo recién comenzaba. Algo había salvado a la humanidad, algo poderoso más allá de la imaginación, y estaba decidida a descubrir qué era sin importar el costo. La fuerza invisible se había revelado y nada volvería a ser lo mismo. El descubrimiento en las semanas posteriores a la desaparición de la flota de Sarth. La Tierra era un planeta transformado. El accidente inminente, con la aniquilación, había unido a la humanidad de una manera que ninguna crisis anterior había tenido. Las viejas rivalidades se dejaron de lado cuando las mentes más brillantes del mundo se unieron para desentrañar el misterio de su salvación. Samira Khan se encontró en el centro de este esfuerzo global. La Iniciativa de Defensa Espacial Unificada se había reorganizado y expandido en la Coalición de Defensa e Investigación Terran TDRC, con Samira al mando. Su misión era clara: descubrir la naturaleza de la fuerza que había protegido a la Tierra y encontrar una forma de controlarla. Otro día, otro callejón sin salida. El doctor Marcus Rivera se quejó arrojando una tableta sobre la mesa de conferencias desordenada. Como físico principal del proyecto, su frustración era palpable. Sea lo que sea, esta fuerza no parece seguir ninguna ley de la física. Entendemos. Samira asintió entendiendo su frustración. Necesitamos pensar fuera de la caja. No se trata solo de tecnología avanzada. Es algo más. El equipo había estado trabajando. Todo el día, analizando cada fragmento de datos del encuentro, habían detectado pequeñas anomalías gravitacionales, fluctuaciones cuánticas que desafiaban la explicación y firmas de energía que parecían parpadear dentro y fuera de la existencia. ¿Qué pasa si Saren, un joven físico teórico brillante, habló? ¿Qué pasa si no estamos viendo una fuerza en absoluto? ¿Qué pasa si es una entidad? La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de sus palabras se hundían en una entidad. Marcus se burló como algún tipo de dios del espacio. Sara sacudió la cabeza. No necesariamente, pero piénsalo. La selectividad de sus acciones. La forma en que parecía entender la amenaza. Eso sugiere inteligencia. La mente de Samir corrió con las posibilidades si es una entidad. ¿Cómo nos comunicamos con ella? ¿Cómo la detectamos siquiera? Su discusión fue interrumpida por una alerta urgente. David Chen, ahora el segundo al mando de Sam, irrumpió. En la habitación tenemos otro contacto, anunció, su rostro pálido diferente. Del de Sarth, pero definitivamente alienígena. Estarán aquí en menos de 24 horas. La noticia envió una oleada de tensión recorrió la sala. La Tierra todavía se estaba recuperando del último encuentro y ahora se enfrentaban a otra amenaza desconocida. Alerta a la red de defensa planetaria. Samura ordenó. Pero no saquemos conclusiones apresuradas. Esta podría ser una oportunidad para observar la fuerza en acción nuevamente. Las horas pasaban y el mundo contenía la respiración. La nueva flota alienígena se acercaba con cautela, como si estuviera consciente del FAI que había caído sobre los Sarth cuando entraron en órbita. Se transmitió una transmisión a nivel mundial. Gente de la Tierra. Una voz melodiosa resonó en las ondas de radio. Somos el colectivo Elian. Venimos a buscar el conocimiento del gran protector que protege su mundo. No queremos hacerle daño y solo deseamos comprender a los Elian.
Las naves tenían un diseño orgánico, todas curvas amplias y patrones bioluminiscentes. No hicieron movimientos agresivos. Maine mantuvo una distancia respetuosa de la Tierra. Samira y su equipo trabajaron frenéticamente para redactar una respuesta. Esta era una oportunidad sin precedentes, un primer contacto pacífico y aliados potenciales para comprender la misteriosa fuerza. Saludos al colectivo Tian. La voz de Samira se transmitió de vuelta. Damos la bienvenida al intercambio pacífico. Sin embargo, debemos informar, tú que no controlamos la fuerza que llamas el Gran Protector. Todavía estamos tratando de entenderla nosotros mismos. Hubo una pausa antes de que los extraterrestres respondieran. Fascinante. Tienes un guardián tan poderoso, pero no conoces su naturaleza. Sería un honor para nosotros ayudar en tu búsqueda de comprensión. Lo que siguió fue una oleada de negociaciones diplomáticas e intercambio científico. Los extraterrestres compartieron su conocimiento libremente. Historias de otros mundos protegidos por fenómenos similares, teorías sobre la naturaleza de la fuerza y tecnología avanzada de sensores para ayudar en las investigaciones de la Tierra. Con la ayuda de Elian, el equipo de Samira hizo un avance. Detectaron un patrón en las fluctuaciones cuánticas que rodean la Tierra, la vasta e intrincada red de energía que envolvió todo el planeta. Es como un sistema nervioso, exclamó Sara con los ojos abiertos de emoción mientras estudiaba la proyección 3D. Pero a escala planetaria, Marcus asintió igualmente asombrado. Y mira, estos nodos corresponden a líneas L importantes y lugares de importancia geológica. Es como si el planeta en sí estuviera vivo. Samira sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Estás diciendo que la Tierra es consciente antes? Cualquiera podría responder. Las alarmas sonaron por toda la instalación. David se abalanzó sobre él. Grim, tenemos un problema, anunció. Los sensores de largo alcance han detectado una flota masiva que se dirige hacia nosotros. Es Sart, y esta vez trajeron refuerzos. La habitación estalló en caos. Los alienígenas, que todavía estaban en órbita, ofrecieron su ayuda. Pero su tecnología no era rival para la máquina de guerra de Sarf. Samira coordinó las defensas de la Tierra. Su mente corría con las implicaciones de su descubrimiento. Si la Tierra realmente estaba viva, si esta conciencia planetaria era responsable de protegerlos, ¿cómo podrían comunicarse con ella? ¿Cómo podrían asegurarse de que los protegería nuevamente? El destino de la humanidad ahora dependía de desentrañar este misterio antes de que llegara Sart. El reloj avanzaba y el mayor desafío en la historia humana se vislumbraba en el horizonte. Samir miró por la ventana al cielo azul que estaba sobre sus pies. Se preguntó si el planeta viviente bajo sus pies era consciente del peligro que se aproximaba. «¡Ven a la Tierra!», ella susurró. «Te necesitamos ahora más que nunca». La revelación mientras Sarth armada se acercó a la Tierra. Era un planeta que se preparaba para la guerra mientras buscaba desesperadamente la paz. La docta Samira Khan se encontró, atrapada entre dos tareas igualmente vitales: coordinar las defensas globales y avanzar con su investigación sobre la misteriosa fuerza protectora de la Tierra. El colectivo Elian había demostrado ser aliados invaluables. Sus sensores avanzados habían permitido al equipo de Samira mapear la intrincada red de energía que rodea al planeta con un detalle sin precedentes, pero comprender su naturaleza y comunicarse con ella seguía siendo frustrantemente fuera de alcance. «Nos estamos perdiendo algo», murmuró Samura mirando la pantalla holográfica del campo de energía de la Tierra. Los patrones arremolinados de fluctuaciones cuánticas eran hipnóticos, casi como ondas cerebrales. Sarah Chen abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que los patrones son similares a las oscilaciones neuronales en un cerebro, pero a gran escala. «Marcus». Rivera levantó una ceja con escepticismo. «¿Estás sugiriendo que todo el planeta está pensando no de la manera en que entendemos?» Sora explicó con entusiasmo, pero sí. Esencialmente, ¿qué pasa si el núcleo de la Tierra es como un procesador central, el campo magnético, su red neuronal y varias características geológicas actúan como entradas sensoriales? Las implicaciones eran asombrosas. Si la Tierra era de hecho una forma de inteligencia planetaria, cambió todo sobre cómo la humanidad veía su hogar, pero ¿cómo nos comunicamos con una mente tan vasta y alienígena?
David Chen preguntó expresando la pregunta que todos tenían en mente. Fue en ese momento que una voz inesperada se unió a la conversación. Elina Petrova, una reconocida experta en psicología de París y Fringe Sciences, se había sumado al proyecto a pesar de las dificultades iniciales. Escepticismo de algunos miembros del equipo. Hemos estado haciendo todo esto mal, dijo Elena con su acento ruso lleno de emoción. Hemos estado tratando de comunicarnos usando tecnología, pero ¿qué pasa si la clave es la conciencia misma? Samira se volvió hacia ella intrigada. ¿Qué quieres decir? A lo largo de la historia humana ha habido relatos de individuos que se conectaron con los chamanes de la Tierra, los místicos, los sensibles. ¿Qué pasa si accidentalmente se estaban conectando con esta conciencia planetaria? Elena explicó que necesitamos intentar una comunicación enfocada, deliberada, a través de estados alterados de conciencia. La sala estalló en un debate. Algunos descartaron la idea como pseudociencia, mientras que otros lo vieron como su mejor esperanza. A medida que la discusión se calentaba, el comunicador de Samir zumbó con un mensaje urgente. La flota de Sartre ha ingresado al sistema solar, anunció sombríamente. Nos hemos quedado sin tiempo, necesitamos intentar todo con el reloj corriendo. Se formó un plan desesperado usando una combinación de tecnología de Elian y los sistemas de retroalimentación neurológica más avanzados de la Tierra. Intentarían vincular las mentes humanas directamente con la conciencia planetaria. Conciencia. Se pidió a voluntarios y, para sorpresa de nadie, Samira insistió en ser uno de ellos. No le pido a nadie que corra un riesgo que yo no estoy dispuesta a correr, dijo firmemente mientras las naves Sartre se acercaban a Marte. Samira, Elena y otros 3 voluntarios fueron colocados en cámaras de aislamiento en las profundidades de las montañas rocosas. Las cámaras estaban revestidas con minerales de tierras raras que los alianos afirmaban que amplificarían la conexión. Recuerda la voz de Elena. Llegó a través de los altavoces. No intentes forzarlo. Deja que tu mente se expanda. Siente el ritmo de la tierra. Beneath you. Samira cerró los ojos tratando de calmar sus pensamientos acelerados. El destino de la humanidad dependía de esta apuesta. Desesperada se concentró en su respiración, en la roca sólida que la rodeaba, en el polo gravitacional que la unía al planeta. Al principio no había nada más que oscuridad y el sonido de su propio latido, pero lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a sentir algo, una inmensidad más allá de imaginar, una sensación de tiempo profundo que hizo que la historia humana pareciera un abrir y cerrar de ojos. Fragmentos de imágenes y sensaciones inundaron su mente, la lenta danza de las placas tectónicas, el pulso del campo magnético LB y el flujo de los ecosistemas durante millones de años, y a través de todo ello, una creciente conciencia de la vida que había evolucionado en su superficie. Samira jadeó cuando la realización la ocultó. La Tierra no solo estaba viva, estaba despierta y había estado observando a la humanidad con una mezcla de curiosidad, preocupación y algo similar al afecto paternal. «Oh, Dios mío», susurró, lágrimas corriendo. Por su rostro no estamos solos. Nunca hemos estado solos. A medida que la conexión se profundizaba, Samara comenzó a comprender que la conciencia de la Tierra operaba en una escala de tiempo tan vasta que la civilización humana era apenas un parpadeo. Pero había reconocido el potencial en la humanidad, la chispa de algo más grande los había protegido, no solo de los Sartre, sino de innumerables amenazas cósmicas durante milenios, empujando su evolución, esperando el día en que estarían listos para entender con una sacudida. Samira fue de vuelta a la conciencia completa, la cámara de aislamiento. Se sintió apretada y confinada después las vastas extensiones que había experimentado. Mientras salía a trompicones, vio a los otros voluntarios en estados similares de asombro y desorientación. ¿Lo sentiste también?, preguntó Sar con voz temblorosa. Samira asintió, todavía luchando por poner la experiencia en palabras. Esta viva, se las arregló, y nos ha estado protegiendo todo el tiempo. Mientras el equipo compartía sus experiencias, la imagen coherente comenzó a formarse.
La conciencia de la Tierra era antigua y alienígena, operando sobre principios apenas comprensibles para las mentes humanas, pero había reconocido en la humanidad una chispa de inteligencia afín y había asumido el papel de guardián silencioso. Los Sarth y otras especies hostiles habían sido removidas no por malicia, sino simplemente reubicadas en partes distantes de la galaxia para preservar el delicado equilibrio de la vida en la Tierra. La conciencia planetaria veía toda la vida como preciosa y buscaba minimizarla. El conflicto, a medida que las implicaciones de esta revelación se hundían en el estado de ánimo en el centro de comando, era una mezcla de euforia y profundo asombro existencial. La humanidad ya no estaba sola en el universo. Su mundo entero era una entidad viviente y pensante que los había nutrido desde el amanecer de la vida, pero no había tiempo para discusiones filosóficas prolongadas. La flota de Sarth ahora estaba pasando la órbita de Júpiter, y la Tierra necesitaba preparar su respuesta. Necesitamos encontrar una manera de comunicar nuestros deseos a la Tierra. Samira, dijo. Su mente corría con posibilidades para hacerle saber que estamos listos para asumir un papel más activo en nuestra propia defensa. Elena asintió con la cabeza. La conexión que establecimos fue solo el comienzo. Con práctica y refinamiento, podríamos formar un diálogo más coherente a medida que el equipo trabajaba frenéticamente para mejorar sus técnicas de comunicación. Los líderes mundiales fueron informados sobre la situación. La respuesta fue una mezcla de escepticismo, miedo y esperanza. Algunos vieron a la Tierra viviente como una amenaza a la autonomía humana. Mientras que otros dan la bienvenida a la idea de un poderoso protector, los debates se desataron en los gobiernos. Y en las redes sociales, los líderes religiosos lucharon por incorporar esta nueva realidad en sus cosmovisiones. Los científicos de todo el mundo clamaron por más datos, más oportunidades para conectarse con la conciencia planetaria en medio del caos. El colectivo Elian proporcionó una voz de experiencia. Revelaron que varios de sus propios mundos tenían entidades protectoras similares y que aprender a coexistir y cooperar con estas mentes planetarias había sido un paso crucial en el desarrollo de su especie. Cuando la flota Sarth ingresó al sistema solar interior, Samira y su equipo lograron un gran avance al combinar su conciencia en un estado meditativo compartido. Amplificado por la tecnología Elian, pudieron formar un canal de comunicación más claro con la Tierra. La experiencia fue abrumadora. La conciencia de la Tierra se desplegó ante ellos como un vasto tapiz multidimensional de energía e información. Los conceptos e imágenes fluyeron entre las mentes humanas y planetarias, formando gradualmente un puente de entendimiento. Samira sintió la profunda preocupación de la Tierra por sus hijos humanos. Su deseo de protegerlos se equilibró con su reconocimiento de su necesidad de crecer y enfrentar desafíos. Transmitió la gratitud de la humanidad por su determinación de aprender y evolucionar y su disposición para enfrentar la galaxia en sus propios términos a medida que la conexión se profundizaba. Samra, de repente, entendió algo que cambió todo. Las habilidades protectoras de la Tierra no eran solo un escudo pasivo. Podían ser dirigidas activamente por una conciencia o conciencias suficientemente avanzadas que trabajaran en armonía con el planeta. Con esta comprensión, comenzó a formarse un plan. La humanidad no solo se escondería detrás del campo protector de la Tierra, sino que trabajaría en conjunto con él, agregando su creatividad y determinación al poder puro de la Tierra mientras la flota Sarth se acercaba a Marte. Samira compartió su plan con los líderes del mundo y los aliados Eli. Era audaz, sin precedentes, y su única esperanza no solo de sobrevivir, sino de declarar el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica en todo el globo. Millones de personas se prepararon para participar en una meditación masiva simultánea. Guiada por el equipo de Samra y apoyada por la tecnología Elian, cuando Sarth entró en la órbita de la Tierra, la humanidad intentaría fusionar su colectividad, la conciencia con la mente planetaria, creando una defensa unificada diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría el destino de la humanidad y redefiniría su lugar en el cosmos mientras hacía los preparativos finales.
Samira miró al cielo sabiendo que la verdadera batalla no se llevaría a cabo en el espacio, sino en el paisaje mental compartido de un mundo viviente entero. ¿Listos o no?, susurró. Aquí vamos. La prueba de la que emergió la Armada SART, un viaje más rápido que la luz. Justo más allá de la órbita de Marte, sus enormes naves bloquearon las estrellas. Los sistemas de detección de la Tierra se encendieron y un silencio tenso cayó sobre los centros de comando del planeta, en el corazón de la instalación de las montañas rocosas. La doctora Samira Khan respiró profundamente, centrándose en el mundo. Miles de millones de humanos estaban haciendo lo mismo, preparándose para el vínculo psíquico sin precedentes que era la mejor esperanza de supervivencia de la humanidad. Todos los sistemas están listos, informó David Chen con su voz tensa por la tensión elisi. Los amplificadores están en línea y estables. Estamos tan listos como siempre lo estaremos. Samira asintió. Con los ojos cerrados en concentración, inició el enlace global a su palabra una. Secuencia cuidadosamente coreografiada comenzó los transmisores. Elian pulsaron en armonía con el campo electromagnético de la Tierra. En hogares, oficinas y espacios públicos alrededor del mundo, la gente cayó en un trance meditativo ligero, guiada por una combinación de frecuencias de sonido y señales visuales. Samira sintió las conexiones, formando miles de millones de mentes humanas, sincronizándose gradualmente, creando una vasta red de conciencia. Era vertiginoso y abrumador, pero se obligó a sí misma a concentrarse para ser el conducto entre la humanidad y la Tierra viviente bajo sus pies. Cuando las naves SART entraron en la órbita de la Tierra, Samira extendió su mente sintiendo la familiar inmensidad de la conciencia planetaria, pero esta vez no estaba. Sola la voluntad colectiva de la humanidad fluyó a través de ella, fusionándose con la antigua conciencia de la Tierra misma. La sensación era indescriptible. Samira sintió como si se hubiera vuelto consciente del planeta, de cada montaña, cada corriente oceánica, cada temblor en la corteza y más que eso. Sintió los tentáculos invisibles del campo protector de la Tierra, la misma fuerza que había desvanecido a la flota Sara anterior. Pero el verdadero impacto llegó cuando se dio cuenta de que podía controlarlo con un pensamiento. Extendió el campo hacia afuera, envolviendo las naves Sara en una energía brillante apenas visible. Sintió la confusión de los alienígenas. Sus armas se encendieron, pero no encontraron objetivos. Sus sensores no pudieron penetrar la burbuja protectora. Está funcionando, Samira jadeó. Su cuerpo físico temblaba con el esfuerzo de mantener la conexión. Tenemos el control del campo que la rodea. El centro de comando estalló en vítores, pero Samira apenas los escuchó. Su enfoque estaba completamente en el juego de ajedrez cósmico que se desarrollaba en la órbita de la Tierra. Los Sara, al darse cuenta de que sus tácticas habituales eran inútiles, comenzaron a adaptarse. Lanzaron enjambres de naves más pequeñas que buscaban debilidades en el campo de energía. Samira sintió cada impacto como pequeños pinchazos. Contra su piel están tratando de abrirse paso, ella dijo entre dientes. Tenemos que hacer retroceder, recurriendo a la voluntad colectiva de la humanidad. Samira dirigió la energía de la Tierra de nuevas maneras. El campo protector comenzó a latir enviando ondas de fuerza que dispersaron a los combatientes SARF como hojas en el viento, pero los comandantes alienígenas eran inteligentes, ajustaron su estrategia, concentrando su potencia de fuego en puntos específicos, buscando un punto débil en la defensa. Samira sintió la tensión. Los miles de millones de mentes humanas, vinculadas con ella, comenzando a vacilar bajo el asalto. No podemos seguir así para siempre, advirtió David, monitoreando los signos vitales de Samra con creciente preocupación. La tensión física y mental es demasiado. Samira sabía que él ya tenía razón. Podía sentir que la gente de todo el mundo comenzaba a flaquear. La unidad de pensamiento, fragmentándose bajo la presión. Necesitaban terminar esto rápidamente. Una idea formada en su mente nació de la fusión del ingenio humano y el poder ancestral de la Tierra con cuidadosa precisión. Comenzó a sacudir el campo de energía, no solo como una barrera, sino como una herramienta. Zarcillos de fuerza se extendieron envolviendo las naves SART.
No hubo violencia ni destrucción, solo un tirón inexorable mientras las naves se alejaban lenta pero firmemente de la Tierra. Los Zard lucharon contra ello, sus motores tensando armas, disparando inútilmente al vacío, pero no podían resistir más de lo que una hoja podría luchar contra un huracán, nave por nave. La armada alienígena fue empujada hacia atrás más allá de la órbita de la Luna, más allá de Marte, hacia los confines del sistema solar, mientras la última nave Zarf desaparecía en la oscuridad del espacio. Una ola de agotamiento inundó a Samira. La conexión con la Tierra y la humanidad vaciló y luego se desvaneció suavemente. Se desplomó en su silla. Física y mentalmente agotada. Lo logramos, murmuró, una sonrisa cansada en su rostro. Realmente lo logramos. La victoria fue monumental. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había demostrado un poder que remodelaría su lugar en el orden galáctico. Los Zard habían sido derrotados sin un solo disparo, sin pérdida de vidas en ninguno de los lados. Como la noticia de la victoria se extendió y las celebraciones estallaron en todo el mundo. La humanidad se había enfrentado a su mayor prueba y había emergido más fuerte y más unida que nunca antes, pero con este nuevo poder vinieron graves responsabilidades y preguntas difíciles. En los días que siguieron, mientras Samira y su equipo se recuperaban de la terrible experiencia, se debatieron en todos los niveles de la sociedad cómo cambiaría esta nueva relación con la Tierra, la civilización humana, cuáles eran las implicaciones éticas de ejercer tal poder, cómo integrarían esta habilidad en su interacción con otras especies. El colectivo Elian, impresionado por el logro de la humanidad, ofreció orientación basada en sus propias experiencias. Hablaron de la necesidad de equilibrio, de la importancia de usar tal poder sabia y juiciosamente. Mientras escuchaba los debates y consideraba los desafíos que se avecinaban, Samira sintió una mezcla de emoción y temor. La humanidad había dado sus primeros pasos reales en un universo más grande. Pero el viaje que tenía por delante estaba lejos de ser claro. Una cosa era segura: la raza humana nunca volvería a ser la misma. Como guardianes de un mundo viviente, como socios de una antigua conciencia planetaria, tenían un papel único que desempeñar en el drama cósmico. Samira miró a las estrellas sabiendo que en algún lugar allá afuera los Zard se estaban reagrupando, otras razas alienígenas estaban tomando nota, y la galaxia estaba conteniendo la respiración, esperando ver qué haría a continuación esta joven especie de la Tierra. La prueba había terminado, pero los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El triunfo. En los meses siguientes a la derrota de los Zard, la Tierra experimentó una transformación como ninguna en la historia humana. La revelación de su planeta sensible y la demostración de la capacidad de la humanidad para trabajar en conjunto con sus sentidos, ondas de choque, a través de cada faceta de la sociedad. La doctora Samira Khan se encontró en el centro de una iniciativa global para comprender y desarrollar esta nueva relación. Se establecieron centros de investigación en todo el mundo, dedicados a explorar la conexión entre la conciencia humana y la mente planetaria de la Tierra. Es como aprender un nuevo idioma. Samira explicó a un panel de líderes mundiales, un lenguaje de pensamiento y energía que nos permite comunicarnos no solo con la Tierra, sino potencialmente con el tejido mismo del espacio-tiempo. Las aplicaciones de esta nueva comprensión fueron asombrosas al aprovechar los sentidos de la Tierra. Los científicos obtuvieron una visión sin precedentes de los procesos geológicos, lo que permitió una predicción y mitigación precisas de los desastres naturales. Los ingenieros climáticos encontraron formas de trabajar en armonía con los sistemas planetarios, rápidamente revirtiendo siglos de daño ambiental, pero no era solo la Tierra lo que la humanidad podía sentir ahora que refinaban sus habilidades. Comenzaron a percibir la compleja red de campos gravitacionales y materia oscura que impregnaba la galaxia. Fue como adquirir un nuevo sentido cuando uno que les permitió navegar por el cosmos de maneras que nunca habían imaginado. El colectivo aliciano observó estos acontecimientos con una mezcla de orgullo y preocupación. Habían visto a otras especies jóvenes lidiar con despertares similares, no todos terminando bien. El poder a menudo supera a la sabiduría. El embajador de Elian advirtió durante una sesión de la ONU:
Le instamos a proceder con cautela y siempre considerar las consecuencias más amplias de sus acciones. Samira tomó estas advertencias en serio. Trabajó incansablemente para establecer pautas éticas para el uso de las habilidades protectoras de la tierra, enfatizando la cooperación sobre la confrontación, la defensa sobre la ofensiva, pero no todos compartieron su enfoque cauteloso. General Xiao del ejército chino defendió una postura más firme. Deberíamos usar este poder para establecer el dominio humano en nuestro sistema solar y más allá. Declaró que es hora de que la Tierra ocupe el lugar que le corresponde como superpotencia galáctica. Estos debates se desarrollaron en el escenario global, con la humanidad luchando por encontrar un equilibrio entre sus nuevas habilidades y sus responsabilidades morales. Fue en medio de estas acaloradas discusiones que los sensores de largo alcance detectaron una nueva amenaza que se acercaba al sistema solar. Una vasta flota que eclipsaba incluso a la armada de Sarth se dirigía directamente a la Tierra. El pánico inicial dio paso a la determinación sombría. Esta vez, la humanidad enfrentaría el desafío. Unida y preparada a medida que se acercaba la flota alienígena, quedó claro que no se trataba de una sola especie, sino de una coalición de razas. Los Sarth estaban allí, pero también lo estaban los alienígenas.